Vamos a pasar a la siguiente historia de arte y salud para hablar de teatro y de abrazos, teatro para abrazar. Cómo las artes escénicas se pueden poner al servicio de la salud mental adolescente. Para ello, doy la bienvenida a David Peralto, que es presidente de la Fundación Teatro Joven, La Joven, y a Gabriel Rubio, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que ya vienen por allí. Bienvenidos. ¿Queréis micrófono o...? Pues, toma. Cada uno como queráis. Aquí ya sois vosotros los que nos vais a contar vuestra historia. Estas son para todos, para que no se nos olvide la mirada de la infancia. Ahí. Perdona que te he cortado. No, sí. Es que... Sí. I was an exchange student when I was 17 in Cruz Bay, Oregon, with a Japanese family, second generation family, and the mother, Sam, you are my sunshine, to her kids. And when I heard you, I was like, I couldn't believe it. Same song, with a change in one verse. Please don't take my sunshine away, she would say, as the fourth verse. I love it. Perdón. Empezamos ya, sí. Perdón. Bueno, yo soy David Peralto, soy el presidente de la Fundación Teatro Joven, de La Joven, y Gabriel Rubio, patrono de la Fundación y jefe de Servicio de Psiquiatría del 12. Yo por hacer una pincelada muy rápida de qué es el proyecto. Nosotros, la Fundación nació ya hace 10 años, venimos desde hace 20 años intentando ser la respuesta a una triple crisis. Por un lado, la desaparición paulatina de las asignaturas de humanidades y de contenido artístico del currículum de secundaria y bachillerato, que ha contraído el espacio de educación emocional y educación en valores y ha pasado una factura terrible a lo largo de estos años. Por otro lado, como el profesorado buscaba ese impacto emocional en la cultura y desde el teatro nos habíamos inventado una cosa que llamábamos teatro para jóvenes, que los jóvenes rechazaban por infantil, por falta de calidad, por nada conectado, porque no se veían en el espejo del escenario. Y por otro lado, pues una crisis de empleo de jóvenes artistas veinteañeros grandísima. La Joven lo que es un proyecto que empezó fundamentalmente creando no teatro para jóvenes, sino teatro con jóvenes. Bueno, todos somos jóvenes, entonces jóvenes artistas, técnicos y gestores veinteañeros para conseguir esa cercanía generacional con las audiencias adolescentes y jóvenes y haciendo un teatro con todas las generaciones, hablando de temas que a ellos que son los que los adolescentes demandan. El abuso de poder, el amor, el deseo, la búsqueda de la identidad sexual, la violencia, el racismo, el bullying. O sea, teatro para adultos hecho con jóvenes y con gente de todas las generaciones. Este año las dos líneas de trabajo que tenemos, las dos son teatro para la salud. Por un lado, estamos en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer produciendo la versión teatral de Un monstruo viene a verme. Os sonará quizá la novela de Patrick Ness por la película de Bayona. La metodología de nuestras obras de teatro es que 2/3 de nuestras representaciones las hacemos en horario de mañana. Generamos un material educativo que mandamos al aula de secundaria. El profesorado lo trabaja previamente con los jóvenes antes de ir a la función y en el impacto emocional que intentamos causar con la función de teatro se genera allí mismo un espacio de diálogo entre los jóvenes para legitimar, no darles voz, sino más legitimar la voz del adolescente y que se lleven esa conversación. Este año y durante 3 temporadas, de hecho estrenamos ahora en diciembre en los teatros del Canal,
vamos a estrenar Un monstruo viene a verme para poder meter en el aula de secundaria la temática de hábitos saludables, prevención del cáncer, el duelo, convivencia con la enfermedad, etc. Esa es una línea, y la otra línea es la que co-creamos con el doctor Rubio, que se llama Teatro para Abrazar, que es la que habéis presentado. La empezamos hace 3 años como experiencia piloto en el 12 de octubre y básicamente la arrancamos, ahora la contará mejor el doctor Rubio, haciendo, para tener una presencia continua, 5 talleres teatrales dentro de la unidad de hospitalización de psiquiatría del 12 de octubre para adolescentes de 13 a 17 años. Vamos 5 veces a la semana, todas las semanas del año, julios y agostos, en el que van artistas jóvenes a hacer talleres de creativos, de expresión corporal, de lectura-escritura, etc. Y bueno, empezó la experiencia en el 12 de octubre y hoy estamos en el 12 de octubre, en el Puerta de Hierro, en el Gómez Ulla y ahí seguimos luchando. Y ya le doy la voz a Gabriel Rubio, porque si no... Y estamos aquí también. Estamos aquí también. Bueno, buenos días. Yo me llamo Gabriel Rubio, soy psiquiatra, médico psiquiatra y soy el jefe de servicio de psiquiatría. Cuando David vino a verme, coincidía con que habíamos abierto una unidad de ingreso para adolescentes con trastornos mentales agudos que necesitaban de un ingreso en una unidad de psiquiatría, ¿no? En aquella época... También ahora, pero en aquella época el mayor número de jóvenes que ingresaban eran tentativas de suicidio. También ahora. Tentativas de suicidio, cuadros, episodios depresivos, trastornos de la conducta alimentaria. Y en estos años lo que hemos visto es que algunas de las personas que ingresaron en el contexto de la pandemia todavía no han dejado de frecuentar los centros de salud mental. Estamos asistiendo a lo que hace 20 años era impensable. Estamos asistiendo a crónicos jóvenes. Es decir, críos y crías que debutan a los 14, 15, 16 años con un cuadro depresivo, con ideas de quererte matar, con te has cortado, te has tomado pastillas, quieres desaparecer, se te ingresa, se te atiende con fármacos, con psicoterapia y 3 años después muchos de ellos están todavía en el contexto sanitario, ¿no? Una psicoanalista en unas jornadas que hicimos en uno de los barrios donde el hospital está inmerso, ¿no? El 12 de octubre atiende a las personas que viven en Carabanchel, Usera y Villaverde, que son los distritos que junto con Vallecas son los de más dificultades socioeconómicas hay. Hay mucho paro, mucha inmigración y, bueno, pues cuando estábamos en esa charla con los vecinos y con las vecinas, ella dijo, ustedes saben que los psicoanalistas siempre consideramos que los trastornos mentales vienen del pasado, vienen de conflictos complejos del pasado que no están resueltos y la tarea de el psicoanalista consiste en que, que el paciente sea capaz de llegar a esos conflictos inconscientes, hacerlos conscientes y se recuperan. Eso es lo que pensábamos los psicoanalistas, decía ella con muy buen criterio. La realidad es que ahora, decía ella, nuestros jóvenes no están enfermos de pasado, están enfermos de futuro. No hay futuro para ellos. Por eso se quieren bajar de este mundo, por eso se quieren bajar de este carro. En este contexto vino a verme David, que yo no lo conocía, pero me dijo que ellos tenían la compañía de teatro, estaba en el barrio, por lo tanto eran nuestros vecinos. Y él lo que me explicó es qué hacía la joven. Yo lo que le dije es que yo como psiquiatra, yo he trabajado en manicomios y
teníamos teatro, teníamos arte terapia. No teníamos teatro, teníamos fundamentalmente actividades artísticas para que los y las pacientes, bueno, pues estuvieran atentos a otras cosas. Y eso hacía que el día a día, que la semana a semana, fuera más pasable. Yo trabajaba en una institución, en Cienpozuelos, donde había personas que llevaban 30 años ingresadas, ¿no? Entonces, yo no quería aquello para mi unidad, ya lo conocía, ¿no? Entonces, lo que le dije es que si venían a trabajar con nosotros, lo que yo quería era que nuestros chicos, nuestras chicas que estaban ingresados, que se querían bajar de este mundo, que se querían bajar de este carro, viesen a alguien que les enseñase qué es esto de la expresión, qué es esto de la danza, qué es esto del teatro, pero no para que cuenten allí lo jodidos o lo jodidas que están por estar ingresados. Eso ya se lo cuentan al psicólogo o a la enfermera o al psiquiatra. Lo que queríamos era que conociesen lo que artistas traían de fuera y enseñarles algo que no tenía por qué tener ninguna relación con la enfermedad que allí les había traído. Es decir, le dije, David, si tú vienes a nuestra sala con tu equipo para que conozcan lo que hacéis, para que cuando se vayan de alta, si sois capaces de enganchar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 jóvenes, para que cuando se vayan de alta vayan a tu teatro, vayan a ver lo que hacéis, vayan a participar, vayan a colaborar, vayan a quitar las sillas, o como actores o como actrices, yo te ayudo. Y dijo David, si eso es lo que yo quiero, Gabriel, pongámonos en marcha. Entonces, lo que ellos hacen es, no vienen a hacerte terapia, vienen a disfrutar con los chicos, con las chicas, con las auxiliares, con las enfermeras, con los psicólogos y con los psiquiatras. Nosotros les ayudamos a hacer teatro, porque eso fomenta el espíritu crítico, eso fomenta el darse cuenta de ¿por qué me quiero bajar de este carro, ¿no? ¿Por qué no hay futuro, ¿no? Y eso no hace que cuando se vayan de alta no salen con una sonrisa diciendo ¿hay futuro? No, pues claro que no hay futuro. Antes estaba deprimida y cabreada, deprimida y enfadada, deprimido y frustrado. Y ahora solo estoy deprimido porque entiendo la realidad. Es decir, que lo que el teatro nos da no es alegría, no es que desaparece la depresión. El teatro no es un antidepresivo. El teatro tiene efecto para que podamos entender nuestra realidad, la aceptemos y cuando nos encontremos mejor seamos capaces de seguir buscando el teatro, yendo al teatro y prescribiendo el teatro. Como sabía que tenía que venir hoy aquí, obviamente, ¿quedan cuántos? 3 minutos. Pues he leído, y hay un editorial de una revista muy prestigiosa en el mundo, Lancet, donde dice, ¿por qué no podemos prescribir arte? Y hacen alusión a la importancia que tiene para los médicos prescribir arte. ¿Estoy de acuerdo con ese editorial? Parcialmente. ¿Por qué? Porque el arte no es cuestión de que lo prescriba un médico. El arte tiene que estar en nuestra sociedad. El arte lo tenemos que reclamar nosotros. El teatro no lo tiene que prescribir un médico o un psicólogo. El arte lo tenemos que demandar la sociedad, porque si no hay teatro, si no hay arte y las humanidades han desaparecido de nuestros colegios, lo que está haciendo la Compañía La Joven es cubrir aquellas necesidades que nuestra sociedad, que vosotros, que nosotros hemos permitido que ocurra. Entonces, ¿podemos prescribir arte? Deberíamos de prescribir arte, no solamente los médicos, los maestros, los padres, las madres y los amigos. Y dejo que termine David, que se explica mejor que yo.
No, que no nos dejan. Yo creo que hay ronda de preguntas, ¿verdad? Ya está. Yo creo que está todo dicho. No, solamente añadir quizá que no... No, solamente añadir que en ese circuito de teatro para abrazar, pues tenemos, efectivamente vamos a las unidades de hospitalización de psiquiatría donde están los jóvenes de alguna manera en aislamiento, ingresados, con un cierto aislamiento. También empezamos hace 1 año y pico una experiencia piloto en el hospital de día del Puerta de Hierro, que ahí pues también te permite hacer muestras públicas para los familiares y bueno, pues se va a otro nivel. También arrancamos en nuestra sede, en Carabanchel, un taller de adolescentes donde derivamos las altas de chavales que dicen, oye, ¿se puede seguir tal? Y allí se mezclan todos. Ellos saben todos de dónde vienen, porque ellos se lo cuentan y ahí están todos mezclados. También estamos haciendo muchas charlas muy interesantes para el profesorado de secundaria, y bachillerato y de primaria sobre el manejo del riesgo suicida en el aula de secundaria. Y está ayudando muchísimo, son interesantísimas. Cada vez que lanzamos una de estas, 100 profesoras y profesores de secundaria y bachillerato quieren venir. ¿Y el proyecto que queremos poner en nuestros barrios cuál es, David? Porque, claro, estamos en 3 barrios y tenemos el teatro en el barrio. Entonces, para este próximo año, seguramente ya oiréis, ¿no?, que queremos ir realmente a las asociaciones de vecinos a decirles, ¿pero por qué no pedís más teatro? Y yo, sí queremos. Venir con nosotros y hacerlo con nosotros. Ese es el próximo proyecto. Teatro para abrazar, es lo que tenemos en el hospital, y dentro de poco será teatro para vivir. Es verdad que los chavales, lo que decía el doctor Rubio de la cronicidad, de alguna manera los chavales se quedan atrapados en el dispositivo de salud mental demasiado tiempo. A través del teatro encuentran una pasión y de repente quieren seguir haciéndolo. Entonces salen de la unidad y buscan un grupo de teatro adolescente en cualquier instituto de Majadahonda o vienen a nuestra nave y quieren seguir haciéndolo. Y de repente encuentran la vía de ese círculo vicioso del dispositivo de salud mental en el que van pasando de una unidad a otra, a un hospital de día. Y esto no tiene nada que ver. Esto es una línea en la que conocen a otras chicas, a otros chicos, se tocan, se escupen, se amontonan, se hace eso que hay que hacer cuando eres adolescente y nos callamos.